El Parlamento inglés insta a las compañías farmacéuticas a desarrollar medicamentos que tengan un efecto terapéutico real. Entonces, si no hacen eso, ¿qué hacen? De todas maneras, debemos cuidar a la industria farmacéutica porque es la tercera industria que más divisas trae a Inglaterra y por lo tanto debe ser considerada una de las joyas de la corona. Su grado de agresividad fue tal que asesinó a sus abuelos y prendió fuego la casa donde estaba. ¿Por qué en el año 2008 salieron varios trabajos donde se habla de la eficacia y la seguridad en varios lugares del mundo, cuando el medicamento resulta que al año siguiente fue prohibido? Quiere decir que ya venía con una trayectoria presentando problemas. Pero estas personas tenían contratos blindados. El que menos cobró para irse fueron 8 millones de euros. Estuviste viajando por todo el mundo y en uno de esos a vos te toca vivir la crisis del 2008. Vos, bueno, ¿cómo fue eso? Primero, no tanto cómo lo viviste, después, eso sería segundo, pero primero, ¿cómo sucede? O sea, ¿qué es lo que sucede realmente? Porque ya que hablamos tanto de la política, del lado económico de las farmacias, y que mi pregunta iba a ser algo que respondiste indirectamente, que era si las personas o la farmacéutica tenía un impacto económico realmente en el país, algo que ya está más que sabido por este podcast. Pero cómo se vive o cómo sucede la crisis del 2008 y bueno, cómo la vivís vos también. Bueno, yo en aquella época vivía en España, en el 2008. La crisis económica del 2008, yo después por lo que hablé con gente en Argentina, acá no fue algo que tuvo tanto impacto, afectó más a las economías del primer mundo. Lo que se llamó crisis económica del 2008 fue que se inicia en un banco privado de Estados Unidos, Lehman Brothers, una venta de deuda que en realidad no existía, es decir, lo que se llamó una burbuja inmobiliaria. Los bancos empezaron a dar créditos inmobiliarios a gente que no tenía capacidad de devolverlos o que no le iban a tener en el medio plazo. Y esto a priori los bancos lo veían, pero se fueron vendiendo ese producto unos a otros. Les resumo mucho y yo tampoco entiendo profundamente la economía, pero esto fue lo que ocurrió. Acá en Argentina eso se llama la bicicleta. Es decir, yo te vendo algo que no existe y vos se lo vendés a él y lo vendes más caro y el otro lo vende más caro y el otro lo vende más... Al final alguien compra por millones algo que nunca existió. Es esto, no sé si se entiende mejor así, ¿no? Sí, se entiende perfecto. Bueno. Esto movió muchos miles de millones de dólares, arranca en Estados Unidos. Creo recordar que el responsable de esto se suicidó en la cárcel. Si no se suicidó en la cárcel, no, en su casa. Era un financista y que era un asesor financiero además de grandes personalidades, políticos, actores, etcétera. Así que era un tipo con mucho prestigio. Ahí arranca. Arranca la crisis en 2008 en Estados Unidos porque esta burbuja explota. O sea, en un momento dado llega una persona que pagó no sé cuánto por algo que no existía y el tipo demandó a ese, que demandó al otro, que demandó al otro, empezó el lío y empezó a caer toda esa estructura de castillo de naipes, ¿no? Pero los bancos de todo el mundo habían participado de esto. Habían comprado estos activos financieros que ellos le llaman ingeniería financiera, se le llama esto. Ya les digo, en Argentina es como mucho más sencillo, es hacer la bicicleta, es engañar, es estafar. Bueno, ingeniería financiera. Los bancos de todo el primer mundo habían participado de esto. 2007-2008 arranca en Estados Unidos. 2009 empieza el impacto en Europa. Yo en aquel momento vivía en Galicia, que es como uno de los últimos rincones de España. Ahí nos llega la ola expansiva de esto en 2011, 2012, 2013 yo me tengo que ir de España, 2016 llego a Argentina. ¿Qué ocurre en España? El sistema financiero, los bancos más importantes, aquí tenemos al BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que acá le llamaban Banco Francés, y tenemos al Santander, dos monstruos financieros de España. Emilio Botín, el dueño y de la familia fundadora del Banco Santander, que falleció, no recuerdo en qué año, falleció siendo procesado por evasión fiscal. Su banco no pagaba impuestos.
Ahora, evasión fiscal de un banco, ustedes más o menos calculen que puede ser evadir el Banco Santander 500, 1.000 millones de euros anuales en impuestos. Quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. El señor falleció mientras estaba siendo procesado, aunque procesado de una manera muy... con muchos miramientos, por las influencias. El banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, el Santander, venían presentando, yo les hablo de estos pues son los que se conocen acá, pero fue todo el sistema financiero español, o en su gran mayoría. Hubo un banco, creo el Sabadell, que no había participado mucho de esto, creo recordar. Venían presentando beneficios de 2.000, 3.000 millones de euros anuales de beneficios. 2006, 2007, 2005, 2008. Llega el impacto allá y todos se declaran en quiebra. Estamos en quiebra porque habíamos comprado estos activos financieros que eran una burbuja especulativa. Necesitamos que nos ayuden. Son empresas privadas los bancos, ¿no? Le piden ayuda al Estado. Pero es que si el Estado no nos ayuda, se cae el sistema financiero. Entonces no va a funcionar más el país. Yo resumo mucho, ustedes claro, búsquenlo en las fuentes. Sí, yo no entendía eso, pero yo no entendía eso porque muchas veces se habla de la crisis, bueno, como la crisis del 29, que, bueno, el crack, pero después cuando hablan de muchos, en España se habla mucho de que fue algo que golpeó mucho a España, pero yo no entendía, si sucedió tanto en Estados Unidos y acá no llegó tanto, como es que a España llega. Claro, aparte de ser del primer mundo, tiene el golpe de que ya habían comprado y habían participado en eso. Todos los países de la Unión Europea lo hicieron, y todos los países respondieron más o menos de la misma manera. Yo conozco más de cerca el caso de España, porque estaba ahí. Claro. Los bancos dicen, nos tienen que salvar. Ahí se genera el movimiento del 15M, del 15 de mayo. El movimiento del 15M dice, bueno, esto es todo un engaño, y se pretendió hacer un cambio radical en el buen sentido, es decir, con transparencia, con democracia real participativa de todo el sistema, democrático y de todo el sistema financiero y económico. Y de ahí nació un partido político que después, como toda la política corrompe un poco o mucho, que después se fue por otros derroteros. Entonces los bancos piden ser salvados, es decir, que sean salvados por el Estado, si no nos quedamos sin sistema financiero. Mucha gente dijo que quiebren los bancos y arranquemos con una necesaria renovación democrático, económico, social, tan necesaria en el mundo. No sé si era la mayoría de España o no, pero fueron muchas voces, muchas manifestaciones. Pero el poder político dijo, bueno, vamos a salvar a los bancos, no nos podemos quedar sin sistema financiero. Paréntesis, los partidos políticos españoles tienen grandísimas deudas con los bancos porque financian a los partidos políticos. Los partidos políticos son clientes de los bancos, que a menudo les condonan deudas. Bueno, así que el sistema político español dice, vamos a salvar a los bancos. 60.000 millones de euros a la banca para salvarla de su situación de quiebra. 60.000 millones de euros. ¿De dónde sale? ¿De dónde puede tener tanto dinero un banco o un estado? Hay un solo lugar. Todos los estados del mundo es el mismo. Son las cajas de ahorros para pagar las jubilaciones. Es decir, lo que aportan todos los trabajadores, que va a un fondo desde el cual se redistribuye para pagar jubilaciones, y hay un fondo para un montón de cosas vinculadas con eso, ahí es el único lugar donde hay dinero. Se sacó de los fondos, acá se llama caja de previsión, no me acuerdo cómo se llama acá.
de los fondos de la Seguridad Social en España. Y se pagó de los ahorros de lo que tienen que cobrar los jubilados, de ahí se sacó. Entonces le dijeron a los bancos, bueno, está bien, nosotros los vamos a salvar, pero ojo, porque las personas responsables de esto, nosotros no las queremos más en el banco, ¿eh? Esas personas tienen que salir. Pero esas personas que son economistas de alto standing, tienen lo que llaman contratos blindados. En España, en Argentina, en Estados Unidos, donde quieran. Esta gente tiene contratos blindados. Por muchas razones, pues si salen de esa empresa y es contratado por otra empresa, o si es despedido, puede vender, digamos, claro, o llevar secretos y demás, que, o sea, no va tanto por su valor del el que hace día a día en su trabajo, sino por lo que sabe. Por lo que sabe, correcto, acerca de la empresa. Son contratos blindados que la persona no puede ser echada, se puede ir, y si se va, es como los jugadores de fútbol, tenés que pagar la cláusula, un poco esto, un poco, no es exacto, ¿eh? Claro. Así que para que entonces el Estado dijo algo que uno dice, bueno, que bien el Estado, dice, el que causó esto, que se vaya. Pero estas personas tenían contratos blindados. El que menos cobró para irse fueron 8 millones de euros de Caixa Galicia, de un banco de Galicia, Caixa Galicia, 8 millones. Hasta los que cobraron 25 millones de euros, porque había que indemnizarlos porque se iban. Es decir, hundiste el banco, hundiste las finanzas de un país, es el sistema financiero de un país, y para que salgas te pagan 25 millones de euros, 15, 10, 20, que se sumaron a ese conjunto de 60.000 millones de euros para salvar la banca española. Claro, eso es lo que estoy pensando, porque si aparte vos tenías que sacar los 60.000 millones, aparte tenés que sacar para poder pagarles a ellos. Ahí estaba eso, ¿no? Ahí claro, estaba, o sea, sí, no solo estás salvando la economía, sino que encima estás, o sea, gastando plata de una persona para que otra persona pueda vivir bien porque su contrato decía eso. Sí, pueda vivir bien, o bueno, ahí yo lo que... Vos decís, bueno, algo que es coherente, que parece lógico, es decir, que la persona que fue la culpable de esto salga. Pero sale con una indemnización millonaria. Algo no cierra. Claro. Bueno, esto fue así. En todos los países de Europa fue así, más o menos. Alemania, Francia, los que yo conozco, más o menos fue lo mismo. Hay un caso que fue diferente, que también lo pueden buscar, y del cual prácticamente en esos años no se habló en el resto de Europa. Y fue el caso de Islandia. En Islandia los golpea la crisis esta, porque ellos también se habían metido en la burbuja esta. El pueblo islandés, al enterarse de esto, dijo, pero ¿cómo puede ser que nuestra legislación permita que nuestros bancos hagan eso? Esto no puede ser. Fue destituido el gobierno de Islandia, muchos fueron presos y la mayoría de los responsables bancarios fueron presos. Se convocó una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. En Islandia, entre todos los ciudadanos con formación universitaria, se hace un sorteo en el censo de todo el país y se eligen, creo recordar, 50 personas. Y esas personas elaboraron una nueva constitución en la que uno de los objetivos principales, o el motivo principal por el cual se hace esto, fue prohibir que el sistema, que la constitución islandesa permita este tipo de ingeniería financiera. Y se elabora una nueva constitución y los responsables quedaron en la cárcel. Esto fue casi totalmente tapado por el resto de los países de la Unión Europea, porque podía prender la llama, ¿no? Que de hecho el movimiento 15M de España tenía muy presente esto y buscaba ir en esa dirección. Claro. Después, ese movimiento lamentablemente no fue por el camino que pregonaba, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y que eso es... Yo hasta el día de hoy... Entonces yo llego a Argentina en el año 2016, el BBVA había sido salvado por el Estado español en el 2011, 12, y en el 2016 cuando yo llego veo que el BBVA está terminando una torre gigante en Puerto Madero, no sé si ustedes la han visto. Sí. Toda acristalada y que gira así. Sí. Ah, es esa que está... Algo multimillonario. Yo no sé, quizás no, pero en parte un poco de aquel dinero que vino de arriba y fue a parar para construir esa torre. Digo yo, ahí me lo estoy inventando. Claro. Pero como yo venía de allá, donde vi lo que se les dio, y vengo acá y se están terminando eso, qué sé yo, me produce me revuelve porque es un abuso delante nuestro y seguimos
seguimos. Que ahí ¿no? se acepta. Se acepta, se sigue y se sigue votando a las mismas personas, acá y allá. Y respecto más al lado personal, ya tocando esto, lo que es para vos, porque vos volvés, me dijiste, por todo el tema de la crisis, que te quedaste sin nada, por así decirlo. Nosotros en el podcast hablamos mucho de eso, de cómo llevar momentos malos, a veces de salud, a veces de más, pero el económico es algo que uno tiene que saber porque le puede tocar a cualquier persona. No es algo que, o sea, algunos pueden tener más dinero guardado que los puede salvar o no, pero digo, es algo que le puede tocar a todos. ¿Qué se siente el pasar por ese momento y cómo uno puede, o sea, llevarlo tanto personalmente como después encarar algo para poder salir de esa situación? Y cómo lo hiciste vos, ¿no? En base a tu experiencia. Eso yo creo, por supuesto que no hay fórmulas magistrales para que sirvan para todos, ¿no? Nosotros, a pesar de todo, de la angustia que uno pasa en esos momentos, de los momentos como de ansiedad y de angustia que te genera, nosotros tenemos una hipoteca, ya en España compramos un departamento y con una hipoteca que se termina en el año 2042, que lo tenemos alquilado, gracias a lo cual lo vamos pagando, ¿no? Más allá de toda esa angustia, depende mucho de las relaciones que uno tiene y mucho más particularmente de los vínculos familiares. A pesar de todo y a pesar de todos los pesares, yo de alguna manera nunca me sentí en un total desamparo porque sé quién es mi familia, ¿no? Mis padres, mi hermana, mis 2 hermanos, y yo sé que ellos siempre han estado ahí y hubiesen estado ahí como yo también sé que estoy para ellos, ¿no? Entonces yo creo esto no es lo mismo si le pasa a un jubilado que se queda con una mínima que no le alcanza ni para 10 días y que está solo en el mundo, por lo que sea. Si le pasa, no sé, a una persona que no tiene familia, que era hijo único, que está divorciada, que los padres fallecieron, es decir, esa red que a uno más o menos lo va a proteger. Yo creo que hay una gran diferencia, que yo tengo la bendición, digamos, de poder contar con esa red. A pesar de ese momento que sí me generó, ojo, me generó mucho malestar y muy intenso, está esa red. Así que yo muchas veces cuando veo lo que pasa a mi alrededor y lo que le pasa a otras personas y el estado de desesperación o el estado al que pueden llegar a caer por estas situaciones, yo creo que ya digo, tengo la dicha que me ha tocado de, por lo menos por ahora, tener esa sensación de esa red. Y bueno, después también los recursos que uno tiene de las cosas que uno ha ido haciendo. Yo había estado de profesor en Francia y cuando llegó el momento que ya no tenía para pagar la hipoteca del mes siguiente, llegué a ese punto y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, uno le puede pedir a un hermano, un padre, la cuota de la hipoteca del mes siguiente, pero sabes que no le vas a pedir para los próximos 20 años, obvio. No encontraba, yo llevaba enviando currículums a España, al resto de Europa, etcétera. Un amigo que se había comprado una casa en Francia me contrató como amigo, me dijo, yo te doy alojamiento y comida y el salario se lo mando a tu familia para que vivan y paguen la hipoteca. Así que yo me fui a ayudarlo a hacer los muebles de cocina, la puerta, instalaciones, más o menos tengo idea de muchas de esas cosas, así que estuve ahí y no llegué a terminar un mes que ya me habían llamado de profesor en Francia. Y ahí me fui, después vino mi familia, bueno, y ahí es un camino que después nos trae a Argentina, después de varias vueltas.